Bueno, ya estamos. ¿Qué tal? Hola, buen día a todos, compañeros. Gracias por recibirme en este nuevo espacio. Bueno, ustedes saben que soy integrante del programa Perspectivas desde el Sur, que va los días viernes a las 18 horas por esta misma emisora. Y bueno, gracias a la generosa invitación acá de Misael, de Kevin, los compañeros de este programa, bueno, me invitan a hacer algunos comentarios sobre historia, ¿sí? Mi tema, digamos, es la historia. Soy profesor de historia, jubilado hace unos 3 años. Y bueno, me dedico actualmente a investigar. He publicado 2 libros. Y bueno, estamos con estas cuestiones de la historia, tratando de traer temas que puedan resultar de interés, no solo del punto de vista histórico puramente, sino temas que puedan tener interés en la actualidad, ¿no es cierto? Y a mí se me ocurrió para hoy, viendo un poco la onda del programa, ¿no? Viendo que es un poquito... bueno, algo ágil, algo dialogado y algo que tiene que ver, que incluso incluye algunas cuestiones de humor. Yo decidí traer el tema del origen del trotskismo, de las corrientes trotskistas en la provincia de Córdoba. Dado que también, bueno, lo que hablamos es traer temas de nuestra provincia de Córdoba, ¿sí? Y me pareció interesante porque incluye esta historia breve que vamos a hacer, incluye algunos personajes muy pintorescos, ¿sí? Que los vamos a ir comentando. Yo para esto me he basado en un libro de don Roberto Ferrero, que es un gran historiador que tenemos aquí en la provincia de Córdoba, felizmente vivo y lúcido y en producción, ¿sí? Que tiene una enorme obra, ¿sí? Lamentablemente no tan difundida, y que bueno, ha escrito sobre muchos temas, mucho sobre historia de Córdoba, pero también distintos temas políticos. Él ha sido un militante de la corriente de la izquierda nacional. Por eso este libro que les muestro se llama En la huella de Abelardo, ¿sí? Abelardo por Abelardo Ramos, ¿sí? Quien fue uno de los fundadores de esa corriente de la izquierda nacional. Fue un historiador también, un gran historiador y un dirigente político de nuestro país. Y que también tuvo origen en el trotskismo argentino. Sí. Quiero interrumpir para preguntar primero qué sería el trotskismo. Sí, bien, claro. Estamos olvidando de aclarar un poquito. Trotskismo se refiere a Trotsky, ¿sí? León Trotsky fue uno de los principales dirigentes de la Revolución Rusa, junto con Lenin, ¿no? Con Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin o Lenin. Fue, se puede decir, brazo derecho de Lenin en la revolución. Fue el fundador y director del Ejército Rojo, ¿sí? De la Unión Soviética en aquellos primeros tiempos de la revolución, ¿no? Que tienen que hacer frente a la guerra civil que se produce en Rusia a partir de la revolución, enfrentando a los ejércitos blancos y demás. Vence a las tropas realistas, al ejército blanco. Claro, primero ellos vencen a las tropas zaristas, ¿sí? Ahí se produce la revolución, pero luego también, una vez producida, va a haber van a tener que enfrentar durante varios años a los ejércitos llamados blancos, que eran, bueno, de las clases altas rusas, que no aceptaban al gobierno soviético. Y luego, ¿sí? De la muerte de Lenin, se produce una disputa por el poder en la cúpula de la Unión Soviética,
en la cual Trotsky pierde esa interna, diríamos hoy, ¿sí?, frente a Stalin, ¿sí? El hombre fuerte de la Unión Soviética va a ser Stalin, ¿sí? Por muchos años, por casi 30 años va a conducir a la Unión Soviética, y Trotsky debe partir al exilio, ¿sí? O sea, es como defenestrado de la cúpula y directamente enviado al exilio, pasa por varios países y recala en México, por nuestra América Latina. Profe, ¿te puedo preguntar algo? Sí, cómo no. Cuando decís que lo exilian a Trotsky, o sea, ¿los propios trotskos lo echan a Trotsky? No. Digamos, la conducción soviética encabezada por Stalin. Claro. ¿Sí? El pensamiento de la conducción soviética era comunista, ¿no? Sí, claro. Todos ellos eran comunistas, eran marxistas, ¿sí? Marxistas-leninistas ya se llamaban, ¿sí? Digamos, de acuerdo a las enseñanzas de Lenin. Lenin muere en 1924, ¿sí? Entonces ahí se produce esa disputa por el poder, en la cual resulta ganador Stalin, ¿sí? Con una concepción muy distinta a la de Trotsky, ¿sí? Trotsky va a ser como más fiel a los postulados básicos del marxismo, podemos decir, o sea, una postura internacionalista, y en cambio Stalin en ese momento habla del socialismo en un solo país. O sea, Stalin sostiene en ese momento que Rusia se tenía que abroquelar, estaba siendo muy atacada, ¿no? Porque esto que mencionábamos antes de los ejércitos blancos y demás, eran financiados desde el exterior, ¿sí? Les enviaban armas, o sea, las potencias capitalistas tratan de ahogar y de destruir a ese Estado, a ese primer Estado comunista que había surgido en Rusia en aquel momento. Además de otras discusiones, ¿no? Discusiones muy fuertes que tienen, y Stalin, como decíamos, va a triunfar en esa lucha por el poder. Y Trotsky debe partir, como decíamos, al exilio. Primero anda en lugares de la propia Rusia, pero en Siberia, luego en Turquía, y luego, como decía antes, recala y va a pasar allí sus últimos años hasta que es asesinado, ¿sí? Trotsky va a morir asesinado en 1940, pero recala alrededor de 1935-36 en México, ¿sí? Ahí lo recibe el general Lázaro Cárdenas, presidente de México, ¿sí? Continuidad de la Revolución Mexicana que se había producido a principios del siglo XX, ¿no? A partir de 1910. Y en una actitud muy generosa, el general Cárdenas lo recibe a León Trotsky en México, ¿sí? Y ahí estando en México, Trotsky estudia la realidad latinoamericana, ¿sí? Que hasta ese momento prácticamente desconocía o conocía muy poco. Y él ve que en el propio general Cárdenas, que está conduciendo un movimiento nacional en ese momento y popular en México, produce una nacionalización de empresas petroleras, ¿sí? Que eran empresas británicas las que explotaban el petróleo en México, y las nacionaliza. Ahí nace la empresa que aún existe, Pemex, Petróleo Mexicano. Pemex. ¿Sí? Pemex. Ahí nace con esta nacionalización que hace el general Cárdenas. El ¿sí? YPF de México, Pemex. Claro, sería lo que es YPF aquí. Sería un equivalente. Pero allá creo que es más monopólica todavía, ¿no? O sea, es como la empresa de petróleo. Y Trotsky ve que eso... Trotsky apoya esa nacionalización, además de otras nacionalizaciones que realiza el gobierno del general Cárdenas. Y él las defiende y dice que está bien, porque eso es una actitud defensiva de un país semicolonial, ¿sí? Que está tratando de cobrar fuerza, ¿sí? Y que si bien el gobierno del general Cárdenas se puede tildar de gobierno burgués, ¿sí? Y se supone que el marxismo y el trotskismo combate a los burgueses, a la burguesía, ¿sí?
esa actitud es una actitud antiimperialista, la que está tomando el general Cárdenas en ese momento. Entonces él la ve como positiva, que merece apoyo, que los grupos de izquierda, marxistas, trotskistas, debían apoyar ese tipo de medidas, ¿sí? Así como las que va a tomar unos pocos años después el general, no el general, sino el dirigente Getúlio Vargas en Brasil y otros dirigentes. Trotsky no llega a ver el peronismo, ¿sí? Pero sí ve estos movimientos nacionales y populares en América Latina. Entonces, un poco a raíz de esta presencia de Trotsky en México y de ocuparse de la realidad latinoamericana, surgen en la Argentina y en Córdoba grupos trotskistas, ¿sí? Que adhieren a estas posturas, pero va a haber divisiones, ¿sí? No todos van a adherir a estas posturas. Y decía que va a haber una serie de personajes. Todos estos grupos eran muy pequeños, ¿no? Hay que decirlo. La izquierda en la Argentina en aquella época estaba hegemonizada, por un lado, por el Partido Comunista, que seguía las directivas de la Unión Soviética, por lo tanto era estalinista, ¿sí? Y denostaba a Trotsky. Y por otro lado existía el Partido Socialista, ¿sí? Un partido muy moderado, muy adaptado al sistema, se puede decir. Recordemos que estamos en plena década infame en la Argentina, ¿no? La década del 30. El Partido Socialista tiene algunos parlamentarios, como Alfredo Palacios, por ejemplo, Nicolás Repetto y otros dirigentes, que tenían posturas muy moderadas, muy moderadas, y no participan de estas discusiones, que eran discusiones propias del marxismo. Y decía, por ejemplo, en ese momento el presidente de la Argentina era el general Agustín P. Justo, ¿sí? Y el vicepresidente era el hijo de Julio Argentino Roca. El hijo del general Roca, Julio A. Roca, hijo, que había sido gobernador de Córdoba unos años antes, era el vicepresidente de la Nación, va a ser el que firma el famoso tratado Roca-Runciman, ¿sí? Con un ministro británico, que era prácticamente firmar un tratado por el cual la Argentina se sometía al Imperio Británico, ¿sí? Para simplificar y para abreviar. Pero les decía, el presidente era el general Agustín P. Justo. Y resulta que un hijo del general Justo, Liborio Justo, ¿sí? va a adherir al trotskismo, ¿sí? Algo raro. Por eso le decía, hay algunos personajes muy pintorescos. Y este Liborio Justo era un personaje, y va a ser durante toda su vida un personaje realmente muy particular, muy pintoresco. En esa época viene a la Argentina el presidente norteamericano Franklin Roosevelt, ¿sí? Que ya era presidente de los Estados Unidos desde 1933. Visita la Argentina y va al Congreso de la Nación, ¿sí? Liborio Justo, que ya tenía estas ideas de izquierda, adhería al marxismo y al trotskismo, entra al Congreso, era el hijo del presidente, no le podían impedir, ¿sí? Y en pleno discurso del presidente Roosevelt ante el Congreso de la Nación, Liborio Justo, estando incluso muy cerca de donde estaba el presidente norteamericano, empieza una diatriba, empieza a vociferar: abajo el imperialismo norteamericano, fuera los yanquis de América Latina. O sea, y hace todo un discurso en contra del presidente norteamericano. Va a ser retirado con mucho cuidado, ¿sí? Porque era el hijo del presidente de la Nación. Sí, que estaba como ahí. Que chocan aparte. Claro, obvio, Sí, aparte, no sabían cómo hacer frente a la situación. Pero realmente queda como una anécdota muy fuerte, y de esta personalidad, ¿no? De Liborio Justo, que se atreve nada menos que a hablar en contra del presidente de los Estados Unidos en el Congreso de la Nación.